Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Monserrat y el día de hoy vamos a ver lo que es el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Para empezar, ¿qué es una transformación lineal? Bueno, una transformación lineal se define como una función que posee un dominio y un codominio. Más particularmente, estas funciones son espacios vectoriales. Tenemos un espacio vectorial llamado V que se transforma en un espacio vectorial llamado W. Y a esto le decimos que transforma los vectores de V en vectores de W. Sin embargo, no todas las transformaciones de vectores son transformaciones lineales. Debe tener ciertos requerimientos para que se pueda llamar una transformación lineal. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, para que una transformación sea lineal, deben cumplirse ciertas condiciones. La transformación del espacio vectorial V al espacio vectorial W será una transformación lineal si y solo si, en primer lugar, cumple esta igualdad. Es decir, que la transformación de un vector genérico U más un vector genérico V sea exactamente lo mismo que la transformación de un vector genérico U más la transformación de un vector genérico V. Esto es cuando U y V pertenecen al espacio vectorial V. Y como segunda condición tenemos la condición de la multiplicación, donde dice que la transformación de un número cualquiera, en este caso alfa, multiplicado por el vector genérico U, es exactamente lo mismo que el número cualquiera, alfa, multiplicado por la transformación de U. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces estamos hablando de una transformación lineal, donde U pertenece al espacio vectorial V y alfa pertenece a todos los números reales. Bueno, vamos a ver cómo sacar el núcleo de la transformación lineal. Tenemos entonces los espacios vectoriales en donde surge una transformación de V a W. Entonces el núcleo lo definimos a partir de nuestro conducto de entrada, que sería V. Entonces decimos que el núcleo de la transformación es el conjunto de X que pertenece a V, tal que la transformación sea igual a 0. Y esto quiere decir que tenemos que igualar nuestra W a 0, nuestro conducto de salida. Vamos a ver un ejemplo. Sea la transformación lineal de un espacio vectorial R2 a un espacio vectorial R2, tenemos nuestra transformación de X, Y igual a X menos Y, 2X más 3Y. Para poder obtener nuestro núcleo, entonces tenemos que X y Y corresponden a dos dimensiones. Este podría ser X y este podría ser Y. O para no confundir, igualmente podría ser A y este podría ser B. Entonces cada uno lo vamos a igualar a un vector genérico igual a 0, es decir, 0,0. O que para tal caso es exactamente lo mismo, vamos a igualar cada una de las dimensiones a 0. Por ejemplo, X menos Y es igual a 0 y vamos a despejar y decimos entonces que Y es igual a X, y después vamos con el otro término, que es 2X más 3Y igual a 0, y entonces decimos que Y va a ser igual a menos 2 tercios de X.
Y ya con esto podemos armar nuestro núcleo, siendo que el núcleo de la transformación va a ser igual a el conjunto de x, y, pero y también equivale a x, entonces podemos poner esa igualdad. X, x, tal que entonces solamente x pertenece a los números reales. Y entonces después tenemos que tener nuestra condición establecida. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, nuestra condición dice que vamos a igualar el conjunto de salida. El conjunto de salida tiene que dar igual a 0. Entonces, en la primera tomamos esta ecuación igualada a 0 y entonces decimos que x menos y es igual a 0. Pero dijimos que y equivale a x. Entonces x menos x es igual a 0 y cumple esta condición. Y por el otro lado, 2x más 3y igual a 0. Pero y dijimos que valía menos 2/3 de x. Entonces esto lo podemos sustituir justo aquí. Y nos quedaría de la siguiente manera. 2x más 3 por menos 2/3 de x. Haciendo la multiplicación, este 3 con este 3 pues se desaparecen. Y solamente nos queda 2x menos 2x. Y esto claramente es igual a 0. Y así es como se obtiene el núcleo de una transformación lineal. Ahora, ¿cómo obtenemos la imagen de nuestra transformación lineal? Bueno, teniendo nuestros espacios vectoriales, nuestra transformación lineal ya, la imagen la vamos a definir como x, que pertenece a nuestro conjunto de salida. El núcleo pertenecía al núcleo al conducto de entrada, es decir, V lo vamos a ocupar para el núcleo de la transformación y W para la imagen de nuestra transformación. Entonces, teniendo esto, decimos que x pertenece a W, tal que nuestro conducto de salida lo vamos a igualar exactamente al mismo. Y entonces decimos, vamos a ver un ejemplo que es el mismo del núcleo para sacar ahora la imagen de ese mismo ejemplo. Tenemos entonces la transformación de un espacio vectorial R2 a un espacio vectorial R2 y la transformación de x, y igual a x menos y, 2x más 3y. Y para este caso vamos a obtener o a crear un vector genérico al cual vamos a igualar nuestro conducto de salida. Es decir, podemos, por ejemplo, el vector a, b. Y entonces ya con esto podemos igualarlo. X menos y va a ser igual a. ¿Sí? X menos y igual a A. Y por otro lado, 2x más 3y es igual a b. Y ya con esto podemos armar una matriz, nuestra matriz de 2 por 2. Y sería más o menos así. Vamos a tomar los coeficientes y aquí tenemos que 1 y menos 1 y esto es igual a y 2 y más 3 es igual a b. Y vamos a utilizar la triangulación de Gauss para poder obtener la imagen de nuestra transformación. Entonces aquí como queremos obtener esta triangulación de Gauss, entonces este 2 tiene que ser igual a 0, tiene que volverse un 0. Entonces para eso vamos a utilizar, vamos a restar, bueno, la fila 2 menos 2 veces la fila 1 y de esta manera pues ya el 2 se convierte en 0 y el 3 se convierte en 5 y en esta parte tenemos b menos 2a. Y entonces
para regresar a nuestras variables originales x y y, entonces nada más decimos que pues 1, menos 1 es igual a x y 0,5 es igual a y menos 2x. Ajá. Y aquí tenemos una restricción. Ajá. Esta imagen está restringida en 5. Por tanto, nuestra imagen solamente va a tener esto. La imagen de la transformación va a ser igual al conjunto de x, y pertenecientes a R2, al espacio vectorial R2, porque dijimos que esta era nuestro conducto de salida, y nuestro conducto de salida es un espacio vectorial R2. Por tanto, esta es la imagen de nuestra transformación lineal. Vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo para que quede más claro. Este es una transformación lineal de un espacio R4 a un espacio vectorial R3. Ajá, y la transformación dice que x, y, z, t es igual a 2x menos y más t, x más z menos t, x menos y menos z más 2t. Ajá, es como si tuviéramos aquí entonces, vamos a ponerla, este sería A, este otro término o dimensión B, y este último pues C. Y ya de esta manera, entonces para sacar nuestra imagen pues tenemos que igualar primero, ¿no? Ok, entonces tenemos que 2x menos y más t es igual a A, y después x más z menos t es igual a B. Este, recuerden que es nuestro vector genérico, menos t es igual a B. Y por último, x menos y menos z más 2t es igual a C. Ajá. Y con esto ya podemos crear nuestra matriz para poder calcular nuestra imagen. Entonces vamos a poner aquí los coeficientes de la primera, que sería 2 de x, correspondiente a x, correspondiente a y sería menos 1, correspondiente a z, no hay z, entonces sería un 0, y correspondiente a t sería un 1 positivo. Y esto es igual a A. Ajá. El siguiente sería 1 en x, 0 en y, 1 en z y menos 1 en t. Y esto es igual a B. Y por último sería perdón, aquí no era x. Es el coeficiente x, para x es 1, para y es menos 1, para z es menos 1 y para t es 2. Y esto es igual a C. Ajá. Entonces, dijimos que teníamos que sacar nuestra triangulación de Gauss. Entonces, todo lo que está debajo de esta línea tiene que ser 0. Ajá, 0 aquí, aquí y de este lado también. Entonces, para hacer eso, tenemos que aplicar nuestras operaciones. Entonces, vamos a multiplicar la fila 2 veces y le vamos a restar la fila 1 para que esto se haga 0. Ajá, al momento de hacer esta operación,
pues esto se tiene que convertir en 0. Y lo mismo con esta otra fila. Entonces vamos a hacer esa operación simultáneamente y decimos que 2F3 menos F1. Y esto quedaría entonces así. Pues la fila 1 no cambia. Y entonces esto se convierte en 0 automáticamente, porque 2 por 1, 2 menos 2, pues es 0. 0 aquí, 0 acá. Y pues en esta aquí quedaría 1. 2 por 0, 0, menos 1. Pues es 1, ¿no? Ok. Y aquí quedaría 2. Y acá sería menos 3. Y para B, entonces sería 2 veces B, 2B menos A. Y entonces aquí quedaría 1, 0. Okay. Menos 1. Aquí quedaría menos 2. Y de este lado quedaría... Ay, esto es un 3. Menos 2 y un 3 positivo. Y aquí igualmente 2C menos A. Y entonces ya nada más nos falta por quitar este 1 para que nos quede nuestra triangulación. Y entonces ya nada más vamos a poner, bueno, para que nos quede el último, este que todavía tiene que ser 0. Y entonces ya nada más tenemos que sumarle esta fila para que se vuelva a 0. Entonces decimos que a la fila 3 le restamos la fila 2, le sumamos la fila 2. Y esto va a ser igual entonces a... Pues esto no cambia. 2 menos 1, 0, 1. Y aquí va a ser A. Y de este lado, esta fila tampoco va a cambiar, la fila número 2. Ok, a ver. No va a cambiar. Es 1, 2 y menos 3. Tal cual. Y aquí dijimos que era 2B menos A. Y entonces al hacer esta suma de F3 más F2, pues todo se vuelve en 0. Porque menos 1 más 1 pues es 0. Menos 2 más 2 es 0. 3 más menos 3 pues es 0. Entonces aquí tenemos todos nuestros ceros. Ajá. Y vamos a hacer entonces esta operación también de 2C menos A más 2B menos A. Entonces, menos A es igual a 2A menos 2A. Ajá, más 2B más 2C. Más 2C. Bueno, ahí más. Y entonces aquí, a diferencia del ejemplito anterior, aquí no hay ninguna restricción. Es decir, en esta columna, en esta fila, no hay ningún número que nos restrinja que esta
esta ecuación la igualemos a 0. Entonces es lo que vamos a hacer. Y decimos que menos 2a más 2b más 2c y es igual a 0, y esta es nuestra condición para la imagen. Ajá. Entonces vamos a sacar ya nuestra imagen y decimos que la imagen de la función de la transformación es igual al conjunto de x. Ok, aquí se nos olvidó transformarla. Entonces vamos a pasar esta ecuación con las incógnitas que ya teníamos. Entonces sería menos 2x más 2y más 2z igual a 0. Ajá. Entonces tenemos que la imagen va a ser, dijimos, el conjunto de x, y, z, y aquí no estamos incluyendo la t porque la t se hizo 0. Ajá. Entonces toda esta pertenece al conjunto de R3, espacio vectorial de R3. Ajá. Y tenemos nuestra condición que sacamos. Ajá, R3. Tal que aquí tenemos nuestra condición, menos 2x más 2y más 2z igual a 0. Tal que, y lo pasamos tal cual, menos 2x más 2y más 2z, aquí me falta la y, más 2z sea igual a 0. Y esta sería la imagen de nuestra transformación lineal. Y pues ya nada más para sacar el núcleo será un poco más fácil ya con la imagen. Ajá, vamos a ver cómo sacarlo. Entonces, dijimos que teníamos que igualar, para el núcleo tenemos que igualar toda nuestro conducto de salida a 0. Ajá, entonces aquí en lugar de que sean letras, pues les vamos a poner simplemente 0. Aquí ya no va a ser ni A, ni B, ni C. Entonces tenemos que es 0, 2x menos y más t igual a 0, x más z menos t igual a 0, y x menos y menos z igual más 2t igual a 0. Y pues tenemos que hacer nuevamente nuestra triangulación, pero aquí ya tenemos nuestra matriz final. Y aquí como todo es 0, pues no hay mayor problema. Y la vamos a pasar de la misma manera. Y decimos que 2 menos 1, 0 y 1. Y aquí es 0, 1, 2 y menos 3. Y 0, 0, 0. Aquí son puros ceros. Y todo esto pues va a ser igual a 0. Cada una va a ser igual a 0. Ajá. Y entonces vamos a terminar nuestras ecuaciones para condicionar el núcleo también. Ajá, vamos a ver cómo se hace. Entonces aquí tenemos 2 en x, es 2x. En y tenemos un menos 1, entonces menos y.
no tenemos nada en Z y tenemos una T. Ajá, más T. Dijimos que era igual a 0. Ajá. Y la segunda ecuación, no tenemos nada en X, pero tenemos en Y. Entonces sería Y. En Z tenemos un 2. Entonces Y más 2Z. Y en T tenemos un menos 3. Menos 3T. Y esto dijimos que también es igual a 0. Y ya con esto podemos determinar nuestro núcleo. Y entonces decimos que el núcleo de la transformación, el núcleo de nuestra transformación es igual al conjunto y de X, Y, Z, T. Ajá. En este caso, si tenemos T, nuestro núcleo abarca T. Entonces lo ponemos ahí, ¿no? Y este conjunto pertenece, dijimos que a nuestro conducto de entrada, que es R4, el espacio vectorial R4. Entonces, el conjunto de X, Y, Z y T pertenece al conjunto, el espacio vectorial R4. Y tenemos nuestra condición tal que, y tenemos estas dos condiciones. Ajá. Entonces decimos tal que 2x menos y más t sea igual a 0. Y también tal que y más 2z menos 3t pues también sea igual a 0. Y estas son nuestras condiciones que deben cumplirse para determinar el núcleo, para el núcleo de nuestra transformación. Y ya eso sería absolutamente todo para sacar la imagen y el núcleo de una transformación lineal. Y pues ese sería el resultado. Y eso fue todo. Espero que haya quedado claro. Y pues gracias.